Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de inmediato conectando con Rafael Paz y de verdad que agradecemos este momento en que la conexión ha sido un tema interesante para nosotros y ha sido todo un reto. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sol, ¿cómo te sientes? Qué placer. Igual, excusando a Susana, lamentablemente los temas de conexión han fallado, pero en esta ocasión te estaré acompañando y bueno, pues estaré muy agradecida de que retomemos la pregunta justamente última que Susana inició con el objetivo de llevar a cabo este live. Y bueno, iba un poco sobre la perspectiva y nos estabas contando de que esta pandemia ha sido general y ha tocado las bases de manera integral de todas las aristas de nuestra sociedad. Justamente estabas hablando de la perspectiva que ha tenido el COVID-19 a nivel general. Asimismo, y es un gran reto para la humanidad en sentido general. Ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia de esta dimensión, que ha detenido por completo las principales economías del mundo, que ha puesto un reto fundamental a los sistemas sanitarios más desarrollados. Vimos como los países importantes de Europa fueron desbordados por esta crisis. Ya estamos viendo cómo zonas de Estados Unidos están siendo golpeadas. Fíjense, Nueva York, por ejemplo, cómo ha sido azotada de una manera despiadada por esta crisis. China tuvo que tomar pasos rápidamente y no pudo contener el virus y finalmente terminó impactando al globo terráqueo completo. Es decir, no hay precedentes ni en esta generación ni en la anterior y posiblemente en la anterior, es decir, en 3 generaciones no hay precedentes de una crisis multidimensional como la que ha generado el COVID-19. Y yo creo que esto que ha ocurrido en esta conversación que iniciamos con Susana y que ahora estoy teniendo contigo es parte de lo que debemos lograr en el marco de esta crisis. Ser resilientes, poder adaptarnos, hacer ajustes rápidos y utilizar las tecnologías para evitar que nuestro sistema colapse. Por eso, el gobierno dominicano, desde muy temprano, comenzó a tomar medidas preventivas, paso a paso, sin fundamentalismos, y yo creo que esto es lo más importante, sobre la base de la evidencia para, primero, tomar decisiones que económicamente no hirieran ni destruyeran los sectores productivos. Tomar decisiones que permitieran hacer los ajustes en un sistema sanitario que durante muchos años quizás no tuvo las inversiones necesarias, pero que gracias a Dios en los últimos años se logró hacer una transformación total casi de los hospitales dominicanos, lo que permitió tener una capacidad para poder gestionar, digamos, la primera etapa y parte de la meseta de la pandemia y estableciendo medidas restrictivas, siempre sin olvidar la operatividad de los sectores fundamentales de la economía dominicana. Justamente tocabas el tema de las medidas que ha tomado el Estado Dominicano y hemos visto alrededor de estos días de cuarentena cómo de manera reiterativa el gobierno ha estado tomando una serie de medidas de forma paulatina, han ido creciendo y en definitiva todo el engranaje del gobierno dominicano. En este sentido, ¿cómo tú calificas las medidas tomadas hasta el momento y qué otras medidas tú entiendes que deberían de proponerse desde el seno del Estado dominicano para hacer frente a esta pandemia? Mira, yo podría decir que son medidas difíciles, pero acertadas. Difíciles porque hubo que poner un freno total o casi un freno de un 80% de la actividad económica para lograr lo único que es la cura frente al coronavirus hasta que se logre desarrollar una vacuna, que es distancia social. Entonces, primero tenemos decisiones de tipo sanitario.
se habilitó y se dio un giro completo al sistema sanitario para poder atender la emergencia. Se interconectaron todos, digamos, todas las plataformas hospitalarias, se organizaron los equipos, iniciamos con el Ramón de Lara, pero paulatinamente se fueron estableciendo otros centros en la medida que fue expandiéndose el virus. En el ámbito económico, se tomaron medidas de mucho impacto para lograr que la gente se mantuviera en su casa. Y yo creo que esto es una de las partes más importantes. Uno de los retos que tenía nuestra sociedad es precisamente que, parece que tengo que bajar un poco esto. Ah, sí nos dices. Porque hay un feedback. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen. Ahí dicen que sí, o sea que podemos seguir. Ok. Entonces, se tomaron medidas económicas con dos programas fundamentales. El programa FASE, dirigido al sector productivo y a los trabajadores, para llevar ingreso mínimo a los trabajadores para que pudieran mantenerse en casa, para que no perdieran sus empleos. Segundo, es decir, un efecto doble, un efecto que le ponía un alivio al empleador con la responsabilidad de pagar la nómina, pero que además llevaba un ingreso seguro al trabajador que evitaba que ese empleador tuviera que despedirlo o cesarlo de manera definitiva. O sea, que tú entiendes que hasta el momento todas esas medidas han sido efectivas. Yo creo que han sido beneficiosas. El reto está en la implementación y sé que hay diálogos abiertos con las asociaciones empresariales para ir sobre la marcha ajustando las medidas para que puedan lograr el efecto original para el que fueron establecidos, principalmente con el tema de FASE. El segundo programa es el Quédate en Casa, que va dirigido a aquellas personas de mayor vulnerabilidad a través del Sistema Único de Beneficiarios, el SUBEN. Con dos medidas fundamentales. Primero, aumentar la cantidad de beneficiarios de unas 800 y tantos mil familias a unas 1.600.000 familias y llevar el pago o la transferencia de unos 1.000 y tantos pesos del programa Comer es Primero a 5.000 pesos. El segundo componente es el que va dirigido a los más vulnerables, que son más de 300.000 personas, con una contribución adicional llevaba esta transferencia a unos 7.000 pesos. El objetivo era sacar de las calles a esas personas que la mayoría, estando en la informalidad, no de otro modo saldrían a buscar esos recursos para poder comer. El segundo paquete de medidas, aparte de estos dos programas, son medidas de tipo monetaria para alivianar el costo financiero tanto del sector productivo como de los emprendedores, de las pequeñas empresas y de los dominicanos en sentido general, de todo aquel que tuviera un préstamo, una tarjeta de crédito. Y estas medidas monetarias se han venido profundizando. Esa es, digamos, una descripción general de las medidas tomadas por el gobierno para mantener a la gente bajo esta modalidad de distancia social y lograr poder controlar la pandemia. Rafael, tú estás corriendo a una candidatura a senador por el Distrito Nacional, una plaza definitivamente muy importante a nivel de cómo ejerce influencia en temas de propuestas y cómo ejerce influencia en el resto de las provincias y de los senadores. De cara a que este proceso de cuarentena ha sido tan difícil para algunas personas, sobre todo por las condiciones de viviendas en las que tienen o por las condiciones que tiene el sistema de salud, y considerando que el Congreso es quien aprueba el presupuesto anual y cómo se irá dividiendo esas partidas de presupuestos. En caso de tú ser electo, ¿cuál sería la prioridad que le darías a los temas presupuestarios y cómo estarían tus vinculaciones al respecto? Mira, yo creo que una prioridad fundamental, partiendo incluso de algo que queda demostrado en el proceso de expansión de este virus. Hay un elemento que es de los de mayor riesgo a la hora de que ocurren estas pandemias o cuando ocurren epidemias que son
que afectan de manera considerable a una población. Y es el tema de precondiciones. En República Dominicana hay dos precondiciones que son esenciales y que ponen en alto riesgo a las personas frente al COVID-19 en particular. Me refiero a la diabetes y a la hipertensión. Eso se deriva de un problema estructural que hay en nuestro sistema sanitario, que es un sistema que fundamentalmente se concentra en la parte curativa, pero no en la parte preventiva. Y allí, para poder transformar esa realidad, es fundamental poner en marcha una verdadera estrategia de atención primaria en la República Dominicana. No solo con la expansión de los centros públicos de atención primaria, sino logrando que actores privados puedan ampliar sus operaciones. Y ya tenemos experiencia de cadenas de centros de atención primaria en República Dominicana privadas que se concentran fundamentalmente en medicina familiar y en monitorear aquellos aspectos que son los que más golpean a la salud de nuestra gente. Hipertensión, diabetes, que son incluso las causas fundamentales que ponen en riesgo, por ejemplo, a las embarazadas dominicanas. No solo es el tema del COVID-19. Yo, de manera muy clara, voy a apoyar presupuestariamente o voy a empujar para que se definan los recursos necesarios para fortalecer nuestra estrategia de atención primaria. Luego... Perdona que te interrumpa, justamente mencionas el rol de cómo tú como senador estarías abordando esos públicos vulnerables, y hay que hacer un hincapié importante aquí. Tanto públicos como madres solteras, ancianos, son poblaciones vulnerables que en definitiva necesitan en este momento una atención especial. Y quisiera que, además de terminarme la idea que ya iniciaste, me cuentes de qué manera, desde tu rol de senador, tú garantizarías protección para esos grupos, porque es parte fundamental del legado que deja la senaduría de tener este apoyo y esta ayuda para esos grupos vulnerables. Así es. De hecho, una de nuestras principales propuestas ha sido la modificación de la Ley de Protección a la Persona Envejeciente para crear un instituto que acompañe a los abuelitos con su alimentación, con su medicina y con su recreación, y que además establezca como derecho, y esto es fundamental, mi gente, en el Distrito Nacional tenemos más de 3. Hay en el Distrito Nacional es superior al de otras locaciones de la República Dominicana. Es decir, se está envejeciendo el Distrito Nacional. Entonces, establecer que un seguro médico sea un derecho, que actualmente no lo es. Tú te jubilas, sales del sistema de seguridad social y te quedas sin seguro médico. Tienes una pensión, pero no tienes seguro médico. Entonces, todo el dinero de tu pensión se te iría en gastos médicos, en comprar medicinas, y eso no es justo. Ya la República Dominicana ha acumulado la suficiente cantidad de riqueza para poder financiar una vejez digna para la gente. Yo aspiro a un país donde envejecer no sea una desgracia, sino que sea un privilegio. Otro grupo bastante vulnerable ante temas de crisis y de retos pandémicos como el que estamos enfrentando son los emprendedores, y son justamente un público importante porque en estas elecciones tenemos más de 3 millones de jóvenes que van a ser quienes van a definir ese voto con el que quizás tú resultes electo como senador. ¿De qué manera tú, desde tu rol de senador, estuvieses estimulando el empleo en el país a través de una actualización quizás de las leyes laborales, vistas las condiciones actuales? Yo he asumido un compromiso en la República Dominicana con la lucha contra la burocracia. La burocracia estatal, la burocracia de los procesos administrativos, es posiblemente el tema que afecta de manera más determinante a todos los emprendedores. Cuando tú tenías, por ejemplo, que para lograr un registro sanitario, para que un emprendedor que desarrolle una bebida, por ejemplo,
No era solo que tenía que constituir la compañía y que esa constitución se tardaba una cantidad de días determinados. Es que para lograr el registro sanitario de ese producto tenía que esperar aproximadamente 2 años. Cuando le sumas los otros procesos administrativos que tú hubieras tenido que cumplir, porque no era solo que tardaba el Ministerio de Salud Pública 2 años en responder, es que por la cantidad de requisitos, colectar los papeles que necesitabas y los estudios para lograr ese registro sanitario tardaba aproximadamente 2 años también. Estamos hablando que si un emprendedor, cuando estaba entrando a la universidad, su hijo, decidía comenzar a desarrollar su producto, cuando el hijo se graduaba de la universidad era que podía realmente venderlo en el mercado local o exportarlo. Y sobre todo por la falta de conexión y de comunicación entre ministerios. Correctamente. Entonces, desde el Consejo Nacional de Competitividad, en mi rol de director, iniciamos una batida contra los procesos administrativos, pero eso hay que continuarlo. Por eso estoy presentando y proponiendo un proyecto de ley de mejora regulatoria para que el Estado dominicano desarrolle una estrategia fuerte para reducir los procesos burocráticos y que tengamos mejores regulaciones, que se determine en el país cuál es el costo de los trámites administrativos. Pero en adición a esa ley de mejora regulatoria, que va a establecer como obligatorio los estudios de impacto social, es decir, los análisis costo-beneficio de las regulaciones y el análisis de la dimensión económica de lo que eso implica. También voy a proponer y voy a impulsar dentro del Senado de la República la creación de una oficina de análisis legislativo, de análisis de impacto económico de las legislaciones, que le permita al Congreso Nacional poder determinar el costo que tendrán las nuevas leyes que se establezcan en la República Dominicana. Eso es fundamental para poder tener un Estado ágil, con mejores regulaciones, abierto al emprendimiento. En adición a eso, tenemos que, de manera definitiva, acabar con las injusticias que existen en algunas regulaciones. Por ejemplo, los embargos ilegales. Que se generan por un ejercicio desproporcionado de algunos derechos laborales. Ese es uno de los temas que hay que revisar en la República Dominicana y sobre los cuales tenemos que evitar que eso ocurra, porque destruye muchas pequeñas empresas, destruye muchas empresas de sectores importantes para la República Dominicana por la extensión de muchas mafias de abogados que se aprovechan de vacíos en la legislación o de aspectos que fueron establecidos sin pensar que alguien podía abusar de ellos. De igual forma, hay modalidades nuevas de trabajo como el teletrabajo o como la jornada, digamos, flexible, que tienen que ser recogidas en nuestra legislación. Y yo espero que haya una buena discusión entre el sector empresarial y el sector laboral en el espacio tripartito para acordar ese tipo de medidas que es el requisito que garantiza la paz social en la República Dominicana.
Hablábamos también de pymes en un primer momento y hubo algo que me encantaría discutir contigo y es justamente el tema de la informalidad. Cuando una pyme quizás no tiene la oportunidad de formalizarse como tal por la cantidad de impuestos, por las condiciones que existen en el mercado y se ve en el mercado informal por X o Y razón, este tipo de coyunturas, este tipo de contextos definitivamente no las ayudan porque bajo la informalidad no puedes acogerte a ningún programa y no puedes tener quizás el acceso que pudieses tener teniendo una estructura más sólida. ¿De qué manera tú entiendes que pudieses contribuir desde el Senado para que reduzcamos quizás el nivel de informalidad, sobre todo de cara a procesos críticos como los que estamos viviendo en este momento? Aparte de los trámites burocráticos que ya hemos señalado a nivel administrativo, como registro sanitario, como permiso de construcción, como otro tipo de permisos medioambientales, etcétera, que hoy son muy largos y muy complejos, hay que revisar los trámites ante la administración de la administración tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos. No es, o sea, pagar impuestos es difícil, siempre no es algo gracioso, por eso se llama impuesto, es algo que el Estado impone, un tributo que se impone. Ahora, aparte de que se pagan, que sea difícil pagarlos, yo creo que es un contrasentido. Nosotros tenemos que simplificar la manera en cómo se pagan los impuestos en la República Dominicana. Particularmente, creo que hay que el programa de tributación única, que se llama único, el impuesto simplificado, que establece el código tributario para las microempresas, tiene que llevarse y elevarse para también las pequeñas empresas. Así podemos establecer un sistema de tributación mucho más simple, con un pago único, eliminando el anticipo para los negocios más pequeños. Y además de todo, tenemos que simplificar los trámites y la cantidad de pagos que hay en el sistema tributario a nivel general. Si hablamos de reforma fiscal y hablamos de la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, en un contexto quizás de reapertura del país, post-crisis, de reapertura y reactivación de esa economía, ¿cuáles son, a tu parecer y desde tu consideración como candidato a senador, los puntos más importantes que deberíamos tomar en cuenta para provocar dicha reforma? Mira, yo creo que vamos a tener que hacer un ajuste completo de varios aspectos de nuestro sistema tributario. Entendiendo lo siguiente, nosotros tenemos el gran reto a partir de esta crisis del coronavirus, reactivar la economía dominicana y de insertarla, y esto es muy importante, mi gente, no es solo reactivar la economía dominicana, es que el orden económico mundial se va a transformar a partir del coronavirus. Hoy estamos viendo una situación que no tiene precedentes en la historia económica del mundo. Ustedes saben lo que es un barril de petróleo con un costo de menos 1.43. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que los productores de petróleo le están pagando a las personas para que se lleven los barriles de petróleo en el mercado de futuros y ellos poder reducir el inventario que tienen en sus almacenes. Porque el petróleo cuesta tan poco por la reducción de la demanda global que a ellos les cuesta demasiado mantenerlo en sus almacenes y tendrían que detener totalmente la producción. Eso no tiene precedentes. Ya Henry Kissinger, en un artículo extraordinario sobre el impacto del coronavirus, decía que el orden mundial iba a transformarse a partir del coronavirus. Ya hay varios artículos publicados en medios internacionales sobre el fin del orden económico mundial como nosotros lo conocíamos. Entonces, la República Dominicana tendrá que insertarse en esta nueva economía, preservando sectores como los sectores fundamentales de la industria nacional, por ejemplo, los sectores agroindustriales o los agronegocios, y apostando y protegiendo industrias que van a tomar tiempo en volver a su nivel, como el sector turístico, pero aprovechando nuevas oportunidades. El coronavirus, por ejemplo, tiene unos impactos geopolíticos extraordinarios. Nosotros desarrollamos, y abro un paréntesis,
una plataforma llamada Rafael Te Responde. Y parte del objetivo de esa plataforma fue conversar con especialistas de distintas áreas económicas, psicológicas, geopolítica, a nivel político, a nivel de comunicadores. Y hablando con el doctor Iván Gatón, que es especialista en geopolítica, veíamos cómo esta conflictividad que existe entre Estados Unidos y China va a generar una reorganización de las cadenas de suministro a nivel global. Entonces, tú vas a ver como muchas empresas manufactureras que están produciendo en China van a volver por razones de seguridad al hemisferio occidental. Ahí República Dominicana tiene que aprovechar esa coyuntura y lograr que todas esas manufacturas vengan a través del sector de zonas francas a República Dominicana y poner en marcha una estrategia de nearshoring desde el país. Otra gran oportunidad en lo que hemos, y todo esto forma parte de lo que hemos denominado un plan de resiliencia económica para la República Dominicana, que incluye el sector manufactura, que incluye el sector agronegocios con agroindustria y producción agrícola, para convertirnos en un supermercado para las islitas del Caribe que van a quedar sin suministro de alimentos. Pero el tercer componente de todo esto es lo que denominamos las industrias, la industria naranja, las industrias creativas, con tres pivotes esenciales: cine, televisión y cultura, música y otras expresiones, donde República Dominicana rápidamente puede lograr captar recursos en divisas por la producción de cine, atrayendo las grandes producciones con nuestra ley de cine, produciendo televisión para el nivel regional. Ya tenemos el talento, tenemos la infraestructura y tenemos todo lo que se necesita. Lo único que hace falta es una buena ley de incentivos para la televisión. Y el tercer componente es la música, que ha ido sucediendo de manera natural. Aquí hay personas que subestiman, por ejemplo, las producciones de música urbana. Pero esa producción de música urbana del Alfa, de otros exponentes como, qué sé yo, el Lápiz y otros, como el Musicólogo, Rochi, RD, etcétera, todos esos jóvenes están produciendo una cantidad extraordinaria de divisas para la República Dominicana a través de las economías digitales, a través de YouTube, por la cantidad de reproducciones que están teniendo de su música, de sus videos. Y tenemos que apostarle a eso. El cuarto componente de nuestro plan de resiliencia económica, y disculpa Sol que me extienda tanto, No, por favor. Es lo que hemos denominado la industria 5.0 y la inteligencia artificial. Ya hay una gran parte de la economía global que se va a digitalizar y que ya ha venido digitalizando, y este proceso lo está acelerando con motivo de la era de la digitalización, de la cuarta revolución industrial, pero todo esto se acelera por el COVID-19. Fíjate cómo estamos conversando tú y yo en este momento a través de una plataforma digital. Vemos lo que pasó, por ejemplo, con House Party, con Zoom y con otras plataformas. La automatización de las industrias se va a acelerar con motivo de esto para hacer más resilientes las economías, y nosotros tenemos que tomar la delantera en esa industria. Ya hay empresas en República Dominicana como Intelisys, por ejemplo, de Chris Corsino, que están exportando software de la República Dominicana sin ningún tipo de estructura jurídica que incentive eso en el país. Yo soy un fiel creyente de que nosotros tenemos que atraer talento y capital a través de una ley de incentivos de la industria 5.0 y de la inteligencia artificial para, desde las zonas como la Ciudad Colonial o Punta Cana o Jarabacoa, generar hubs de producción de software y de programas que permitan que República Dominicana pueda aprovechar la revolución que va a ocurrir a nivel de economía digital. Hay muchísimas personas que quisieran irse a una isla del Caribe paradisíaca como la nuestra a producir software, por ejemplo. Vamos a traerla, vamos a generar un Silicon Valley en la República Dominicana. Yo creo en ese tipo de modelos y es atraer capital, es atraer talento, y con esa combinación de manufactura y logística, generando un hub en la República Dominicana,
de agroindustria y agronegocios, de industrias creativas o economía naranja y industria 5.0 e inteligencia artificial. Viendo eso, tenemos el reto de rediseñar nuestro sistema tributario para estimular esos sectores y sobre todo establecer, porque vamos a tener que sacrificar las finanzas públicas durante esta pandemia. Vamos a tener que buscar dinero fuera, se va a aumentar la deuda pública y tenemos que transicionar a un modelo de mayor responsabilidad fiscal para el uso de los recursos públicos y de los incentivos que establece el Estado. Rafael, tú hablas de la reapertura de la economía y haces un excelente panorama de todo lo que pudiese conllevar en su momento y cuáles industrias, cuáles sectores sí o no. El estudio de McKinsey recientemente revela que para la reapertura de la economía, los países que más rápido van a poder rebasar esa curva van a ser países con suficiente capacidad de respuesta en un sistema de salud. Y justamente, ya que aspiras a una posición de senador, ¿cuáles iniciativas tú entenderías que puedes impulsar desde tu rol de senador para potenciar ese sistema de salud dominicano y que vaya en pos de la mejoría de todo el sistema, hacerlo de forma integral y que pueda ser lo suficientemente robusto, no solo para atender a esta pandemia, sino también para atender a posibles pandemias que se deriven de esta? Mira, aparte de los centros de atención primaria y de ampliar la red de atención primaria en la República Dominicana, hay zonas importantes del país que requieren inversión pública o inversión público-privada en centros hospitalarios de primer nivel, o de segundo nivel, pero de primera categoría. Me refiero a la circunscripción 1 del Distrito Nacional, donde no hay un hospital público general de calidad. Me refiero a la zona donde está Piantini, Naco, Bellavista, Mata Hambre, la zona universitaria, Honduras, toda la zona de San Carlos, de la zona colonial. No, señores, los 38 sectores del país que más impuestos pagan no tienen en su demarcación un hospital público general de categoría. Y eso tiene que cambiar. Nosotros necesitamos un centro hospitalario de calidad que permita que tú, Sol, que los miembros de ANGE, que todas las personas que vivimos en esta demarcación podamos acceder a un centro hospitalario de calidad de segundo nivel, como lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la circunscripción del Distrito Nacional con la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. El segundo punto donde se requiere una gran inversión hospitalaria, ya sea pública o público-privada, y abro un paréntesis para decir que aprobamos la ley de alianzas público-privadas en el mejor momento posiblemente, y eso va a hacer la economía dominicana mucho más resiliente porque va a permitir canalizar inversión privada, por ejemplo, a temas como este. La zona de Punta Cana, Bávaro, que es una de las zonas de mayor afluencia de turistas a nivel internacional, hace falta un gran hospital, una gran clínica que pueda dar respuesta a cualquier situación de salud que se produzca en esa zona. Entonces tenemos que ir de manera concomitante, atrayendo inversión, generando inversión pública, pero atrayendo también inversión privada para establecer sistemas con costos adecuados que puedan brindar servicios al sistema de seguridad social y que puedan atender a los públicos que hoy no tienen una cobertura de salud de calidad y una respuesta de parte del Estado, aún pagando los impuestos. Tú mencionas quizás la carencia de un hospital en el Distrito Nacional, sobre todo en esta demarcación de la circunscripción 1, pero también el distrito tiene una gran problemática y es el déficit habitacional, que se enmarca todavía aún más y coge un matiz mucho más dramático en momentos donde hay una campaña de quédate en casa y hay gente donde no tiene las condiciones de su casa. Y hablar de vivienda definitivamente es sumamente importante porque hablamos de la dignidad de la persona.
Estamos hablando de dignificar, de darle un techo, que es un derecho fundamental de todos los dominicanos y de todo el mundo. Y quisiera saber qué soluciones tú propondrías desde el Senado para abordar esta problemática de déficit habitacional. Mira, una de las acciones fundamentales para el plan de reconstrucción económica de la República Dominicana y reactivar nuestra economía es apostar al desarrollo inmobiliario. Vivienda económica o vivienda social que genera trabajo, que genera movimiento económico y que es una fórmula excelente para reactivar y calentar la economía dominicana. Pero en el caso del Distrito Nacional, tenemos una situación de injusticia en el tratamiento tributario que limita el desarrollo inmobiliario en nuestra demarcación, principalmente para los matrimonios jóvenes o para las personas que son de clase media. Una propiedad en los 92 kilómetros cuadrados llamado Distrito Nacional tiene por naturaleza un costo superior a la propiedad en cualquier otra demarcación del país. Es decir, un apartamento de 2 habitaciones de 145 metros en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en Bonao, en La Vega, tiene un costo muy posiblemente por debajo de los 7.9 millones de pesos. En el Distrito Nacional, esa misma propiedad te cuesta 15 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que una persona joven que está buscando un apartamento con esas condiciones no tiene el distrito como una opción para comprar su apartamento. ¿Y por qué se da esto? Porque hay un impuesto que se llama impuesto a la propiedad inmobiliaria, que golpea de manera muy fuerte a quienes habitan y habitamos en el Distrito Nacional. Y yo estoy proponiendo que en el caso del Distrito Nacional, ese impuesto, la exención que es de unos 7.9 millones de pesos, sea elevada a 15 millones de pesos para poder reducir el costo de la vivienda en nuestra demarcación, que es la capital del país. El país no tiene más otra capital, solamente tiene una sola capital, que es el Distrito Nacional. Y yo creo que tiene que tener un régimen inmobiliario distinto al que tiene las otras demarcaciones del país. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Rafael, ¿eso tú lo planearías en una reforma fiscal? Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Y lo plantearía dentro del marco de una ley que es fundamental, que es la ley de capitalidad, para definir el régimen del Distrito Nacional, que por la Constitución tiene un régimen distinto al de las provincias, porque es la capital del país. Pero en términos prácticos, cuando mira la ley de municipios, tienes el mismo tratamiento que tiene cualquier provincia de la República Dominicana. Hablemos entonces de seguridad social y sobre todo porque últimamente se ha discutido bastante el tema de que de los fondos de la ley, que como acceso y demás. ¿Tú tendrías, si estarías en el Senado en este momento, tú votarías a favor de que se modifique la ley de seguridad social para accesar a los recursos? Mira, yo creo que hay recursos acumulados del fondo que está diseñado para este tipo de situaciones, que es el fondo del Instituto Dominicano de Riesgos Laborales, las reservas técnicas que tenía el IDOPRIL. De ahí el gobierno dominicano tomó fondos, una parte de los fondos, todavía hay unos excedentes que pueden seguir siendo utilizados, pero los fondos de los trabajadores, tomarlos implicaría una expropiación. Y expropiar esos fondos implicaría que a futuro esos mismos trabajadores no podrían recibir una pensión digna como es la aspiración de la mayoría de los dominicanos. Yo creo que hay otros mecanismos de financiamiento que pueden ser explorados para acceder a los recursos que permitan mantener y ampliar los programas de asistencia social y de apoyo a los trabajadores que ha puesto en marcha el gobierno dominicano. Lo importante no es de dónde se tomen los fondos.
y quiero, porque hay toda una campaña dirigida a generar presión para que te digan, de ahí es que hay que sacar los fondos. No, lo importante es que se lleven las soluciones a los trabajadores. Y hay muchas opciones como financiamiento externo, como bonos, como facilidades de organismos multilaterales. Fíjense lo que hizo ahora la Reserva Federal de los Estados Unidos. Abrió una línea de crédito de entre 1.000 y 3.000 millones de dólares para el gobierno dominicano para poder financiar esta situación. Entonces, vamos a tomar decisiones que sean sensatas, que sean equilibradas. No afectemos la sostenibilidad a futuro por presiones del día de hoy. Eso es lo que yo creo. Si continuamos abordando en temas de iniciativas de seguridad social, y veo que es un tema que te apasiona bastante, por lo visto, ¿qué otras iniciativas tú entiendes que serían beneficiosas, que darían un respiro a la República Dominicana en materia de seguridad social, de seguro médico para la población, en momentos no solo de pandemia, sino también más allá, cuando todo esto pase? Porque sabemos que cuando ocurre una crisis tenemos un 85% de probabilidad de que vuelva a ocurrir una mayor. Entonces, ¿de qué manera tú evidencias otras iniciativas que pudiesen colaborar para robustecer el sistema de seguridad social? Bueno, es una combinación de acciones. Hemos planteado lo del seguro médico por derecho para las personas de más de 65 años que se jubilan del sistema de seguridad social, la estrategia de atención primaria que va a permitir fortalecer el seguro familiar de salud y los niveles de salud de nuestra gente. Y además de eso, creo que es fundamental seguir fortaleciendo la institucionalidad del sistema. Yo vi con muy buenos ojos la creación o el fortalecimiento de la tesorería de la seguridad social, de la Dirección de Defensa de los Afiliados, que resultó de la última modificación que se hizo recientemente a la Ley de Seguridad Social, donde finalmente se le da autonomía a la TSS. Entonces, vamos a seguir transitando el camino de fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad social. Vamos a reservar los fondos para lo que han sido creados. Vamos a darle derechos a personas que deben tenerlo y que se lo han ganado. Señor, usted no puede pasarse 25 años trabajando, contribuyendo a un sistema de seguridad social, y cuando usted pasa a retiro, no tener por lo menos un seguro familiar de salud con coberturas mínimas. Entonces, y vamos a trabajar con atención primaria. Esa es mi visión general sobre el tema. Ahí veo muchos seguidores dándote un approach bastante positivo en relación al sistema de todo lo que propones de seguridad social. Y quiero rápidamente retomar un tema. Perdón, Sol, y yo quiero, los amigos me han escuchado hablando mucho del tema de los ancianitos, y eso tiene una razón fundamental. No es, a mí me criaron mis abuelos. Cuando yo llegué a las manos de mi abuelo, él tenía 73 años y yo tenía apenas 6 meses. Fue mi mejor amigo y fue quien me crió, él y mi abuelita. Y yo tengo una deuda de gratitud con los envejecientes. Por eso tengo una posición tan fuerte con estos temas que tienen que ver con los adultos mayores. Y bueno, son un público bastante vulnerable en este tipo de situaciones, y vemos un sinnúmero de causas sociales y de iniciativas que no tienen absolutamente nada que ver con política, que en este momento están dando su espaldarazo a estas comunidades vulnerables, y de verdad que extendemos en este momento y hacemos un paréntesis para hacer esa felicitación especial a plataformas sociales que están dando ese respaldo a ancianos que no tienen en el día de hoy con qué comer y que se encuentran en estado de riesgo por esta pandemia. Y qué bueno saber que posibles candidatos y también aspirantes a senadores y otras posiciones tienen el tema de la vulnerabilidad de los ancianos tan de la mano. Tú mencionabas financiamientos bilaterales, y yo le voy a agregar multilaterales. ¿Tú estarías como senador a favor de respaldar la posición respecto a estos financiamientos que contraería el gobierno eventualmente por la crisis en la que nos encontramos? Mira, si hay algo que
he demostrado a través de mi vida como gerente público y gerente privado es que soy una persona muy orientada al uso eficiente de los recursos. Pero esta situación nos pone en un momento sin precedentes. Esto no es que tú quieras o que no quieras. Aquí vamos a tener que apelar al financiamiento internacional. Todo el mundo, el G20 se reunió y estableció una serie de condiciones especiales para los países deudores. El Fondo Monetario Internacional está estableciendo regímenes especiales para líneas de financiamiento. La Reserva Federal de los Estados Unidos. Y de hecho, no hay manera de detener y cesar la actividad económica y mantener el aislamiento social que no sea a un costo muy alto. Y esa liquidez hay que buscarla en algún lugar, porque si no la gente va a salir en masas a las calles a buscar el pan de cada día. Entonces, tú vas a tener un rol, Rafael, muy, muy importante ahí en caso de resultar electo senador, porque tú vas a tener que fiscalizar todas las acciones de este poder ejecutivo y vas a tener que mirar cuáles serían esas condiciones bajo las cuales tú sí estarías a favor de que se utilicen alianzas y cooperación internacional. ¿De qué manera? O sea, ¿cuáles son esos requisitos con los que tú sí estarías de acuerdo con que se dé? Porque lo primero que yo voy a hacer, ¿qué tú harías? Lo primero que voy a hacer es proponer y rápidamente articular una oficina de análisis, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional, que le dé el músculo al Senado para poder fiscalizar de manera apropiada la ejecución del presupuesto y ver que lo que se compromete en esos financiamientos se aplique a lo que se está diciendo. Y voy a activar y voy a impulsar la aprobación de la Ley de Fiscalización y Control, que tiene años parada en el Congreso Nacional. Años. Y es la que le da la facultad al Congreso para establecer de manera eficaz comisiones de investigación, darle fortaleza a las comisiones permanentes del Senado y de la Cámara de Diputados para poder citar funcionarios, establece el mecanismo de citación cuando un funcionario se resiste. Yo fui el autor técnico del borrador original de ese proyecto de ley, cuando era asesor del Senado de la República en el año 2010-2011. Y en ese tiempo, 10 años, una ley que es de mandato constitucional no ha sido aprobada. Y déjame decirte algo. Incluso los legisladores de la oposición ni la han impulsado y hasta se han opuesto a su aprobación. Y quiero ser muy claro, muy transparente y muy responsable en ese tema. Entonces, una de mis prioridades esenciales va a ser que esa ley se apruebe rápidamente para darle las garras al Congreso para poder ejercer de manera apropiada a través de las comisiones, no en una poltrona, en un turno previo, lanzando acusaciones, porque eso no es fiscalización. Eso es bulto. Y yo no voy al Congreso a hacer bulto. Yo voy al Congreso a hacer que las cosas sucedan. Yo soy un... Me considero ser un hombre de acción y que deliver, que entrega resultados. Sobre esa base he construido todas mis gestiones, tanto públicas como privadas, y a eso voy al Congreso Nacional. El que me conoce sabe que cuando ejerzo una función lo hago con responsabilidad, lo hago con energía y lo hago con verticalidad, y a eso voy al Senado de la República. Rafael, es inevitable tras tu respuesta abordar el tema de la ley de responsabilidad fiscal y cualquier otro mecanismo de transparencia que pudiese utilizar el Congreso. Tú, en rol de senador, ¿qué harías al respecto? Bueno, yo creo en las leyes de transparencia y de responsabilidad fiscal, en el cumplimiento de los topes presupuestarios aprobados por el Congreso, en el establecimiento de mayores mecanismos de transparencia. O sea que esa ley de responsabilidad fiscal cuenta con todo mi respaldo. Obviamente, en un contexto como este, el tema de los topes, de los déficits y todo eso hay que revisarlo para ajustarlo a esta realidad que vamos a ver a partir del coronavirus. Retomando esta pandemia que estamos viviendo y bueno, pues viendo la importancia que tiene con el control migratorio,
considerando que nuestra ley de migración es del año 2004 y que la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla su actualización. Desde el Senado, ¿qué tú harías al respecto en relación a establecer medidas que contribuyan al fortalecimiento de la migración o a las medidas que vayan a fortalecer el control migratorio para evitar posibles crisis a largo plazo de esta pandemia? Mira, yo creo que la República Dominicana tiene que lograr dos cosas. Primero, reducir la presión de la actividad productiva atrayendo migrantes extranjeros de baja calificación. Y para eso es fundamental promover la automatización tanto de los sectores agrícolas como del sector construcción, que son los que mayores presiones migratorias podrían generar según los datos oficiales, o los que mayor presión migratoria generan. Entonces yo apostaría a la automatización de esos sectores a través de incentivos particulares. Y lo otro es sellar nuestra frontera. Nosotros tenemos que crear un cordón económico, fortalecer la infraestructura de la frontera dominicana, la frontera de tierra, la frontera terrestre, o algunos la llaman frontera dominico-haitiana, pero la frontera que es nuestra es la que está de este lado, ¿verdad? Y esa es la que tenemos que fortalecer. Y establecer puestos de control, como ha estado haciendo las Fuerzas Armadas, que ha hecho un gran trabajo. Tenemos que invertir en esa carretera internacional porque hay que interconectar la parte sur y la parte norte de los pueblos fronterizos para reactivar su actividad económica y crear un cordón social y económico que evite la entrada de migrantes. No puede seguir siendo tierra de nadie algunas partes de la frontera. Yo creo en el control estricto de la frontera, en la defensa del territorio nacional, en la defensa de los valores dominicanos y en crear las condiciones para que sean los dominicanos los que se beneficien de la actividad económica en la República Dominicana. Pasando al tema de trabajo, tú hablabas al principio de que esta pandemia nos ha reinventado, nos ha hecho entender de múltiples maneras cómo podemos ser creativos. Los dominicanos somos por naturaleza muy creativos. Los empleados hemos pasado de un proceso de estar inmersos en una oficina al teletrabajo y hemos abordado todos los mecanismos y herramientas posibles para utilizar desde plataformas digitales hasta los smartphones para poder comunicarnos, para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Pero tenemos una ley laboral que tiene temas pendientes. Y yo quiero irme y aprovechar esta parte contigo para entender tu posición como aspirante al senador, para entender de qué manera nosotros pudiésemos estimular a través de una actualización de las leyes laborales y si pudiésemos considerar el teletrabajo como una nueva modalidad. Yo creo mucho en el teletrabajo y en la jornada flexible. Las principales empresas a nivel global la están utilizando, empresas de ventas. Obviamente hay empresas que necesitan, que no tienen las condiciones para poder implementar en un 100% el teletrabajo. Empresas industriales, etcétera, que lo podrían establecer otras modalidades una vez se automaticen. Pero yo creo que hay una gran parte de la economía dominicana que es fundamentalmente servicios, donde el teletrabajo y la jornada flexible pueden incluso contribuir a elevar los niveles de productividad. Aquí se pierde muchísimo tiempo en tapones, se pierde muchísimo tiempo yendo de un lugar a otro, se pierde, o sea, la movilidad a veces afecta en muchos casos la productividad. Entonces, definitivamente hay que revisar la legislación laboral con ese propósito. Obviamente hay que proteger, y siempre digo esto, tenemos que cuidar los derechos adquiridos de los trabajadores, evitar modalidades de trabajo que puedan convertir el trabajo en un trabajo precario, sin derechos suficientes que, digamos, le den una condición de bienestar al trabajador, pero hay un gran campo de cosas que se pueden hacer. Yo soy un gran creyente en el diálogo tripartito y en las reformas que resultan del acuerdo entre empleador, trabajador y Estado, y que llegue al Congreso blindado con ese nivel de acuerdo para simplemente darle apoyo y lograr que ese acuerdo se concrete en favor
de la economía dominicana, de los trabajadores y del futuro económico del país. Nos dicen que hay un ruido en el live, pero vamos a ver, Rafael, sí, yo estoy bien por acá. ¿Nos escuchan bien todos? Sí. Y mira que hablando de teletrabajo, hemos tenido la oportunidad incluso de conectar de manera más eficiente y como bien apuntabas, utilizar estas herramientas para hacer esos acercamientos. ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar con tu equipo en este momento de cuarentena con el teletrabajo? ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco cómo hace un político en este momento. Mira, lo primero que yo debo decir es que nosotros detuvimos nuestra campaña, yo detuve mi campaña al estilo tradicional y relanzamos nuestra manera de hacer las cosas. Nos hemos concentrado en llevar información de calidad y en interactuar con sectores estratégicos a través de medios digitales, pero sobre todo nos hemos concentrado en llevar apoyo, en resolver problemas en las comunidades del Distrito Nacional, principalmente temas de alimentación, en temas de desinfección y fumigación. Yo personalmente he salido a las calles a fumigar y a desinfectar. Y con mi equipo de trabajo, esta ha sido la dinámica. Plataformas como la de Zoom es la que utilizamos para hacer nuestras sesiones de trabajo. Interactúo con los coordinadores en el territorio a través de lives, desde Instagram, desde Facebook, y esto nos ha llevado a digitalizar completamente nuestras acciones. Yo creo mucho en lo digital, en la innovación, esta difícil situación del coronavirus nos ha llevado a mejorar nuestras capacidades, a aplicar tecnologías y hacer una combinación entre lo presencial con las debidas normas de seguridad y lo digital para garantizar un contacto permanente. Rafael Te Responde se denomina nuestra plataforma. Y vemos que tu gente lo sabe muy bien. Han enviado algunas preguntas. Igual le vamos a pedir a todos que para esta parte ya de cierre pueden seguir enviando sus preguntas para poder realizarlas. Y Rafael, tú sabes que hay una población joven que está bastante interesada por todo el tema de ciberseguridad. En caso de tú ser electo senador, ¿estarías aprobando leyes que sean un poco más rigurosas con el tema de ciberseguridad y todo el tema de la seguridad en el entorno digital? No solo apoyaríamos eso, sino que además yo sería un promotor fuerte de sanciones al acoso digital, principalmente frente a mujeres, que cada día se exponencia en la República Dominicana. O sea, aparte de los delitos típicos generados por temas cibernéticos, ataques al sistema financiero, a plataformas de empresas, robos de secretos, clonación de tarjetas de crédito, líneas de crédito, etcétera. El tema de la seguridad individual a través de medios electrónicos será una de nuestras prioridades. Tú sabes que Álvaro, uno de nuestros seguidores, nos ha reiterado, por favor, tu posición acerca de los fondos de la AFP y los trabajadores. No quisiera dejarlo sin que tú vuelvas nuevamente a darle una perspectiva, porque parece que se conectó reciente. Y quisiera... Álvaro, hay muchos lugares donde buscar esos fondos. Muchos lugares. Y no necesariamente sacrificar las pensiones de los trabajadores. Yo creo que tenemos que entender lo que es el sistema de seguridad social. El fondo para riesgos laborales y para situaciones como esta es el fondo del IDOPRIL de riesgos laborales. Ya el gobierno tomó unos 13.000 millones, pero todavía hay excedentes en ese fondo. Entonces no quiero que por una urgencia que hoy puede ser cubierta con otras fuentes, con otras líneas de crédito, tengamos que sacrificar las pensiones de los trabajadores, cuando se puede llevar comida a la mesa de la gente, llevar beneficios a las mesas de los trabajadores sin necesidad de sacrificar esos fondos. Rafael, nosotros tenemos una cantidad innumerable de público joven, de gente que tiene sus empresas y que ahora mismo está colapsando y no solamente físicamente, económicamente, sino también emocionalmente, porque para una persona, para un emprendedor, para una persona que tenga su empresa y sea joven, este tipo de pandemias no estaban escritas en el librito y estamos reinventándonos como bien has apostado. ¿Qué mensaje tú le darías y qué promesa tú harías como senador para esta población
joven empresaria que está hoy atravesando esta situación? Miren, a los emprendedores, a los pequeños empresarios y a todos en sentido general, cuentan con mi trabajo incesante, con mi conocimiento y con mi preparación. Yo conozco cómo funciona la economía. Yo sé lo que hay que hacer para reactivar los sectores del país. Tengo la experiencia pública y privada y he demostrado que soy un hombre de acción, de trabajo y de resultados. Voy al Senado de la República a hacer que las cosas sucedan, no simplemente a plantear palabras vacías, no a montarme en olas mediáticas, a hacer que las reformas ocurran, a crear los consensos que se necesitan. Vamos a una etapa muy difícil del país, donde se necesita cabeza fría, capacidad de concertación, capacidad de construir mayorías y de combinar intereses complejos. Y yo tengo la experiencia, la capacidad, lo he hecho con honestidad y con transparencia. Y a eso voy al Senado de la República, a servirte con acciones, con trabajo y con resultados. Tú sabes que uno de nuestros usuarios nos preguntó hace un ratito, cuando empezaste a responder, sobre la balanza comercial actual. ¿Qué leyes tú impulsarías para repotenciar y hacerla resurgir luego de esta post-crisis? ¿Cómo tu posición en el Senado? Bueno, yo he planteado la estrategia, mi plan de resiliencia económica, que se concentra en esos 5 sectores que he planteado: el sector agronegocios y agroindustrias para suplir la demanda de alimentos de la región, fundamentalmente del Caribe, sin olvidar los otros mercados, convertir a República Dominicana y hacer las reformas para que ocurra en un hub logístico, porque tenemos todas las condiciones, tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo. El tercer componente tiene que ver con captar toda la reubicación de esa manufactura de capital norteamericano que estaba en el sudeste asiático y estaba en China y que va a venir al continente. Las industrias creativas, es decir, las industrias naranjas, con la ley de cine, una ley de televisión que es fundamental, y el apoyo a la música y la cultura en sentido general como fuente de generación de riquezas. Y cuarto, los sectores de alta tecnología, industria 5.0 e inteligencia artificial, para atraer capitales y atraer talento. Y todo eso va a contribuir a generar resiliencia económica y diversificar las fuentes de ingresos en dólares para el país. Mencionamos y hablamos sobre públicos vulnerables y me escriben por todas las vías posibles, que no te puedo dejar ir sin preguntarte, por leyes que aborden todo el tema de la discapacidad. Y precisamente le hago la acotación a la persona que hizo la inquietud, que abordamos en un momento todo lo relevante a públicos vulnerables desde la perspectiva de los ancianos. Quizás la pregunta sería, Rafael, si tienes contemplado otros públicos vulnerables dentro de tus propuestas para llevar leyes que vayan en relación a la mitigación de las afecciones que puedan sufrir estos colectivos. Mira, yo quiero hablar rápidamente, porque ahorita Instagram nos tumba. Nos dice algo. Primero, yo tengo una hermana que es sordomuda, por lo cual los fondos para el apoyo a las personas con discapacidad auditiva y poder lograr que se puedan desarrollar un software que elimine la necesidad de tener un intérprete en clases, que tiene un costo de 25,000 pesos mensuales para las personas con discapacidad auditiva a nivel universitario. Es una de nuestras prioridades. Yo voy a hacer un rol muy activo en la canalización, en la discusión presupuestaria. No solamente voy a ser un legislador, sino que voy a ser un representante activo en los programas públicos. El segundo componente, este es un público muy particular, quizás no es un público vulnerable, Sol, pero es un público muy afectado. En la capital solamente el 27% de las escuelas son públicas. Es decir, el 73% de los que vivimos aquí estamos obligados a llevar a nuestros hijos a un colegio privado. Y ahí venía otra de las preguntas que hacían, para que vean que le estamos prestando atención. Tenemos que pagar colegiatura, por ejemplo.
sin que nuestros hijos, en la mayoría de los casos, estén asistiendo a la escuela, y no todos tienen plataformas digitales para poder continuar las clases. Yo creo, estoy convencido, y esto es una propuesta que quiero hacer al gobierno dominicano, del cual es mi gobierno, para que se establezca una especie de fase número 3, donde para demarcaciones como el Distrito Nacional, por ejemplo, que no tienen un sistema de educación pública amplio y donde los ciudadanos pagan muchos impuestos, se pueda cubrir el costo, el salario de los profesores hasta el nivel de ingreso de los profesores de escuela pública durante esta crisis, de forma tal que los colegios puedan hacer un descuento relevante a los padres que se han visto limitados en sus ingresos. Bueno, estamos retomando, la conexión se acaba ya de cortar. Estábamos justamente finalizando con Rafael Paz, candidato a senador del Distrito Nacional, y justamente él nos estaba dando su perspectiva en relación a la propuesta de llevar al Congreso un fase 3, que sería una forma de mitigar los esfuerzos que se están realizando para el pago de las colegiaturas, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Vamos a reconectar con Rafael de inmediato para concluir con esta idea. Y ahí está. Tenemos que dar las gracias, señores. Muchísimas gracias de verdad a todos los que han sintonizado. Nos sentimos sumamente felices de que nos estén acompañando. Bueno, retomamos Instagram, definitivamente nos está diciendo bye bye, pero sí quedamos con la idea de un fase 3. Cuéntale a la gente de qué se trata y vamos a retomar la idea por ahí. Vamos a hablar claro. Los padres del Distrito Nacional, principalmente, que son los que tienen que pagar colegios, están al grito. Entonces, los colegios con justa razón dicen, pero yo tengo que seguir pagándole a los profesores, que también son padres y que también tienen una economía. Entonces, los padres del Distrito Nacional pagan muchísimos impuestos. Entonces, el Estado está cubriendo la nómina de profesores de todo el sistema público, que impacta al país entero, pero en el caso del Distrito Nacional, los padres de clase media no tienen la posibilidad de tener un colchón. Entonces, yo quiero proponer un fase 3, donde el Estado asuma el pago de los profesores de los colegios privados hasta el tope de pago de los profesores de escuela pública, que están ganando muy bien, hasta 50 y tantos mil pesos, que pueda garantizar el ingreso de los profesores privados, pero que le permita al colegio poder descontar estos meses de colegiatura, que los padres que están cesados, muchos en sus trabajos, que se quedaron sin ingresos como emprendedores y están sobreviviendo por la reducción de las tasas de interés, puedan eximirse de ese pago que puede afectarles muy sensiblemente en su economía familiar. La educación en el Distrito Nacional es el tercer costo de una familia. Entonces, para mí, el tema educativo es una prioridad fundamental y yo quiero trabajar en ese sentido, crear un régimen donde los padres también de clase media reciban algún tipo de beneficio o de compensación cuando tienen que pagar colegiatura privada. Esa es una de mis prioridades fundamentales, porque la educación va a ser y es fundamental para que la República Dominicana pueda insertarse de manera efectiva en lo que será la nueva economía global a partir del coronavirus. Muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo. De verdad que pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos presentados al principio, pero en definitiva ha sido un grato placer conversar contigo, entender y escuchar tus ideas para la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, todas estas inquietudes, responderlas con una persona de tu nivel. En definitiva es un grato placer, es un privilegio y de verdad que nos sentimos muy edificados. A todas las personas que nos siguieron, muchísimas gracias. El chat está reventando, Rafael, has provocado una locura. De verdad que muchísimas gracias a todas las chicas que te mandan piropos porque lo están haciendo, y que sigan en contacto, que sigan en esta plataforma que la estamos haciendo para llevar respuestas, para entender cuál es la dinámica de pensamiento de los líderes políticos de la República Dominicana y sobre todo para
ampliar el espectro de nuestro propio pensamiento, ver un poco más allá, porque como bien apuntabas al principio, esta es una pandemia que es responsabilidad de todos, que nos ha costado a todos algún nivel de sacrificio y que como pueblo dominicano impresionantemente fuerte que somos, vamos a salir adelante. Agradecerte a ti por tu tiempo, invitar a todas las personas que están en sintonía a que también, claro, te voy a dar la palabra ahora, a que se sigan uniendo a nuestros lives y que agradecerles nuevamente, porque todo el esfuerzo, el aprecio que han hecho prestando la atención a estas iniciativas, las preguntas que envían para nosotros son sumamente importantes y desde Ángel valoramos muchísimo ese nivel de entrega y de compromiso. Y a los que no son miembros todavía de Ángel y quieren ser miembros y quieren formar parte de nuestra asociación, por ahí está el link en nuestra bio donde pudiesen perfectamente ingresar a nuestra membresía online. Rafael, ¿tú quieres cerrar, por favor? Simplemente decirle, mi gente, fuerza. Yo estoy convencido de que en unión los dominicanos vamos a superar esta difícil situación, esta crisis sin precedentes. Fuerza, corazón, valor. Este es un pueblo maravilloso y tú eres parte de este pueblo maravilloso. Quiero felicitarte por los sacrificios que has hecho, por la disciplina que has tenido y pedirte que aguantes, que vamos a salir de esto. Que en mí tienes un amigo y tienes una persona que va a trabajar, que va a generar resultados y hechos para que nuestra vida vuelva en la medida de las posibilidades a la normalidad. Que este no es momento para divisiones, este no es el momento de luchas políticas, de luchas partidarias, de confrontaciones ni de acusaciones. Este es un momento de trabajo, de unidad, de respeto y sobre todo de solidaridad. E invitarte también a que si no escuchaste muchas de nuestras propuestas, entres a nuestra página www.rafaelpazsenador.com y ahí vas a poder conocer de manera amplia nuestra visión, nuestras propuestas. Mi compromiso es trabajar y hacerlo con transparencia, con amor y con valentía. Ahí lo Gracias. escucharon, Rafael Paz, candidato a senador por el Distrito Nacional. Rafael, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. A ustedes muchísimas gracias y hasta mañana.